¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Contaminación Cero. Y cuando se habla de contaminación, uno tiene rápidamente referencias, el olor, el humo, la putrefacción, y difícilmente piensa en otras cosas que también son contaminación y que son tremendamente graves para la salud. Estamos hablando del ruido. El ruido es aquello que difícilmente grafiquemos de manera automática cuando nos piden que definamos factores de contaminación. Sin embargo, es uno de los más graves y por supuesto es uno de los más graves en las ciudades. Esta nota que ustedes van a ver, este informe que ustedes van a ver a partir de ahora, tiene una gran contraindicación desde el punto de vista televisivo. Tiene ruido. Pero de alguna manera lo hemos hecho adrede para mostrar precisamente lo que significa caminar y tratar de sobrevivir al ruido en las calles de Buenos Aires. Buenos Aires es siempre, en todos los rankings que se presentan, una de las 5 o 10 ciudades más ruidosas del mundo. Una de las 5 o 10 ciudades en las cuales su población padece más fuertemente las consecuencias del ruido. Ruido que está principalmente generado por sus fuentes móviles, por los colectivos, básicamente por el transporte automotor. Y lo que padecen sus habitantes son situaciones de estrés, situaciones de pérdida de audición, por supuesto crispación, nervios, mal dormir, mal vivir en definitiva. Aquello que provoca el ruido. Un enemigo supuestamente imperceptible porque no lo identificamos rápidamente, pero que es profundamente dañino para la salud. El ruido. Santiago, contame, esto es un decibelímetro, imagino yo. Estamos en Cabildo y Juramento, una de las esquinas más ruidosas de la ciudad de Buenos Aires, ¿es así? Exactamente, bueno, este es un decibelímetro, un sonómetro, es el equipo más común que se utiliza para hacer este tipo de mediciones. Correcto. De niveles de ruido. Básicamente tiene un micrófono y en pantalla nos muestra en decibeles el nivel que estamos midiendo. ¿Qué? Acá, por ejemplo, en este momento figura 82, 80, 70 y pico. ¿Qué quiere decir eso y cuál sería un valor normal? Bueno, básicamente ese nivel nos está mostrando que esta esquina realmente, como hablábamos nosotros, es ruidosa. El nivel normal depende de cuánto tiempo estemos expuestos nosotros a ese nivel de ruido. Si nosotros estuviésemos a 80, 85 decibeles expuestos durante 8 horas, suponete una persona que trabaja en la calle. Sí, o alguien que vive en un edificio ahí. O alguien que vive en el edificio, eso podría resultar perjudicial para su salud. Por lo tanto, se supone que en una exposición alargada en el tiempo al ruido, debería estar por debajo de ¿cuánto? ¿De 60, 70? Bueno, y si estamos hablando de una zona residencial, 65 decibeles podría ser un límite máximo para, digamos, no tener problemas a largo plazo. O sea que lo que estamos viendo, por más que esta medición sea corta en el tiempo, básicamente nos puede dar la impresión de que siempre se está por encima de los valores razonables, en esta esquina al menos. Exactamente, si en esta esquina estos niveles que estamos midiendo ahora se diesen durante un tiempo largo, que seguramente es lo que ocurre. Es algo que sucede, la gente que vive en esta zona o que pasa todos los días por acá o que vive en esta zona puede llegar a tener problemas auditivos. ¿Qué es lo que explica que esta sea una zona o qué es lo que explica que una zona sea particularmente ruidosa? ¿Y qué es lo que muestra el decibelímetro? La presencia de muchos autos, la presencia de muchos colectivos, ¿qué es lo que lo explica? Y uno de los principales problemas de la ciudad de Buenos Aires, como se viene viendo hace mucho tiempo, es el problema del transporte. Sobre todo los colectivos que tienen motores muy ruidosos, aires acondicionados, el paso de las motos también. Básicamente el tráfico es el problema más importante de ruido de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, supongo yo, una zona tan transitada como esta tiene como una base de ruido muy alta, ¿no? Porque desde que estamos hablando, en ningún momento la medición bajó de 75. Exactamente, sí, por eso se conoce esta esquina como una de las más ruidosas de la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Medimos durante varios minutos en la esquina de Cabildo y Juramento el tenor de ruido y el promedio que dio es de 77,1 decibeles. Esto indica que esta es una zona altamente ruidosa, muy por encima de lo aceptable por la presencia de ruido a lo largo de todo el día
De similar manera a otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, como son Plaza 11, Acoite y Rivadavia, y un lugar que es tremendamente ruidoso y además particularmente paradójico, que es la avenida Las Heras. Frente al Hospital Rivadavia, frente a un hospital, se expone una de las avenidas más ruidosas de la ciudad de Buenos Aires. Esto que vimos hoy acá se repite en buena parte de las esquinas de la ciudad. Cada tanto tiempo en algún diario sale alguna nota señalando que la ciudad de Buenos Aires, cosa que podemos comprobar en esta esquina de Belgrano, es una de las más ruidosas del mundo. Así es. Ha habido leyes, iniciativas, etc. ¿Cómo está hoy la ciudad de Buenos Aires? ¿Sigue siendo tan ruidosa como siempre? Es una ciudad ruidosa. En algunas áreas de la ciudad de Buenos Aires eso se ha corregido precisamente porque, como vos decías, sigue siendo ruidosa por la presencia del transporte, que es inevitable en una gran ciudad como Buenos Aires. Bueno, no es todo es inevitable subterráneo. el transporte, pero no es inevitable claro, este transporte con este ruido. No, me refería a que no vaya a hacer cosas que digan, no, pero ¿cómo va a ser una ciudad sin transporte? No, el transporte es muy necesario, pero el transporte debe ser silencioso y también cumplir con otros requisitos ecológicos como la emisión de gases, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora ¿qué es lo que pasa con el transporte en la ciudad de Buenos Aires, que es tan ruidoso? Uno compara el transporte de la ciudad de Buenos Aires con el transporte prácticamente en cualquier lugar del mundo y... Es la renovación de la flota. Es la renovación de la flota, claro. En otros no lugares como Colombia, por ejemplo, se han renovado la flota de transporte de colectivos, como le llamamos acá. Son colectivos más modernos y que no emiten ni ruido, ni gases, ni otro contaminante, ¿no? Así que lo que pasa acá es que todavía existen unidades viejas que tienen más de 12, 13 años. Bueno, pero hay normativa que exige que esas unidades se renueven. Relativamente, porque por una cuestión económica, muchas empresas piden que se les considere usar esos vehículos que todavía no han podido ser modernizados. Hay normativa, pero lo que hay es una especie de extorsión laboral para... No sé si extorsión laboral, pero en todo caso una flexibilidad para que, claro, para que esos colectivos... Sí, porque no sé qué tiene que ver el tema laboral, pero empresas que no pueden... el tema laboral en el sentido de voy a dejar a los trabajadores sin empleo. Puede ser que haya ese tipo de presiones, como también hay pedidos de subsidio para poder cambiar los colectivos, ¿no es cierto?, para poder modernizarlos. Y además hay unidades de distintas empresas que les han colocado el equipo de aire acondicionado arriba del techo. Bueno, si nos paramos enfrente de esas unidades, por ejemplo, vamos a notar que hay una emisión de ruido extra al caño de escape y al motor, que es dada por la unidad que le pusieron en el techo. ¿Se puede decir que en la ciudad de Buenos Aires la principal fuente de generación de ruido es el transporte móvil? Sí. En la ciudad de Buenos Aires, en cualquier otra ciudad que tiene esta contaminación y que todavía no ha encarado una renovación del transporte. Después, en menor grado, sigue, por supuesto, en algunas áreas los camiones, ¿sí? el transporte de gran porte. Y después... Bueno, la ciudad de Buenos Aires es particular en eso porque precisamente los camiones atraviesan la ciudad totalmente, casi como en ninguna otra también. Sí, claro. Si vamos a la avenida Huergo, ¿sí?, directamente vos y yo no podríamos hablar, mucho menos vivir, y la verdad que se hace insostenible estar parado en una esquina de esa avenida. ¿Por qué? Porque vamos a observar que lo que recorre esa avenida es el transporte pesado, ¿sí?, los camiones. ¿Cuánto hay de cierto grado de laxitud en relación a aplicar ciertas normas? Pienso, por ejemplo, carga y descarga fuera de horario. Porque una cosa es cargar y descargar a las 3 de la mañana y otra cosa es hacerlo sumándose al transporte y sumándose al ruido del día. Hay normativas que determinan el horario de carga y descarga, que creo que es no más de las 8 de la mañana. Sin embargo, vemos camiones en los supermercados o en los bares que están descargando la mercadería a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. O sea que eso obstaculiza el tránsito y además genera ruido, ¿no?
¿Hay sitios que ustedes han identificado como aquellos que son los más ruidosos, los más complejos, donde además vive mucha gente que padece esto? Sí. Por ejemplo, Avenida Las Heras sigue siendo prácticamente en toda su extensión, o desde Callao hasta Pueyrredón, o antes Coronel Díaz, perdón, sigue siendo una avenida absolutamente ruidosa. Y si observamos los departamentos, vamos a ver que gran parte de ellos tienen doble vidrio, porque si no, no podrían descansar, tampoco ver televisión y mucho menos conversar entre vecinos. Hay cuestiones que tienen que ver también con los viaductos. El viaducto Carranza ha sido desde hace bastante tiempo motivo de queja de vecinos que viven sobre ese viaducto, porque el tránsito que circula por allí genera tanto ruido que a partir del quinto, sexto piso directamente no pueden abrir las ventanas para poder mantener una conversación en el living de la casa. Y si tienen los dormitorios hacia la calle, mucho menos, ¿no? Eso podría indicar de algún modo que el ruido es, entre comillas, democrático, ¿no? Sí. Porque ataca a distintos sectores sociales. Sí. Pero estoy pensando particularmente, la autopista Ilia, que es obviamente muy ruidosa, atraviesa dos zonas muy disímiles socialmente, la Villa 31 y básicamente la Recoleta. ¿Nunca se ha trabajado sobre la autopista Ilia para generar una amortiguación de ruido? Nunca se trabajó sobre ninguna autopista. Ah, bien, gracias. Sí, es más, la autopista Ilia debería tener ese tratamiento o esa mirada, ¿no es cierto?, ecológica. Sí, pero como también ocurre en muchas ciudades del mundo que tienen aislamiento... Totalmente. Auditivo, no sé cómo se dice. Acústico. Sí, ya prevén, cuando van a construir la autopista, prevén la instalación de pantallas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, se hizo la autopista 25 de Mayo, que en su momento prácticamente no la usaba nadie, ¿no es cierto?, cuando se construyó. Y que atraviesa toda la ciudad. Sí, exactamente, y que en ningún tramo de la autopista tiene pantallas acústicas. Hoy hay un fallo de la justicia que le da la razón a un vecino, que es el señor Barragán, donde obliga a AUSA a mitigar los niveles de ruido colocando pantallas o haciendo alguna acción que evite la trascendencia de ruidos al exterior. ¿Y AUSA lo hace? AUSA creo que está encarando alguna solución de esa naturaleza, pero también desde el punto de vista técnico hay que reconocer, y eso está muy bueno decirlo, la pantalla acústica le soluciona el problema de la contaminación acústica a quien puede ver la pantalla. O sea, la pantalla tiene una altura determinada, no se puede hacer una pantalla de 7 metros. Está claro. O sea, técnicamente hay que ver cuál es la pantalla que conviene hacer en esa autopista, porque hay que ver qué tipo de encastre tiene y hay que reconocer que debajo de la autopista circulan gente, circulan autos. Entonces, hay que evitar que ante algún accidente parte de esa pantalla caiga hacia la calle. Entonces, el vecino que está supongamos, en el quinto piso y que va a ver la pantalla, seguramente va a notar una mejora. Pero la que está en el octavo piso y que sigue viendo los autitos y no la pantalla, va a tener el mismo nivel de ruido o más que el que tenía antes. Entonces, hay que hacer un análisis serio y técnicamente o científicamente, se tiene que demostrar científicamente que esa pantalla va a solucionar. Y si no, decir que no hay solución para ese tipo de problemas. Y demoler la autopista. No se me ocurriría decir una cosa así. Por supuesto que no, pero lo digo en broma porque precisamente la sensación que da es que buena parte de la población de la ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades muy grandes, de algún modo está condenada a padecer el ruido en aras del progreso, que es una autopista. Una negociación, ¿no? Una negociación en la cual la gente no opina en general. Bueno, una negociación en la cual se deja de lado la salud. Correcto. Porque cuando hablamos de ruido, es inevitable hablar del ruido y la salud. Porque ahora estamos conversando vos y yo, y cuando pasa un colectivo yo tengo que levantar la voz. Por supuesto. Y perturba esta conversación, y solamente somos 2 personas las que estamos conversando. Imagínate si acá conversáramos 5. Por supuesto. ¿Qué pasa con el tema de los recitales? Porque se discutió mucho en los últimos años y da la sensación de que se trabajó sobre los grandes recitales, la cancha de River particularmente, pero al mismo tiempo la ciudad, y fundamentalmente en verano, proliferan actividades al aire libre, recitales en plaza, etcétera, etcétera, que son focos de ruido. Totalmente, también. son fuentes de ruido, exactamente. Sí, bueno, la ley 1540 determina que toda vez que hay un recital en un lugar abierto, como River, como Ferro, como Vélez, se deben cumplir determinadas condiciones de funcionamiento. Para eso, la Agencia de Protección Ambiental
le entrega a cada productora, cuando solicita la autorización, una cédula con las condiciones de funcionamiento. Allí se determina cuál es el nivel de ruido que tiene que tener en la torre de sonido y cuál es el nivel de ruido que debe haber en la calle para no alterar el nivel de ruido que normalmente tiene el vecino, producto del tránsito y las actividades de la gente. Sí, pero, a ver, hago de abogado del diablo. Claramente eso no es inocuo. Por lo tanto, se establece un límite determinado y se acepta. ¿No sería mejor que la ciudad de Buenos Aires, como otras grandes ciudades, promoviera que los recitales se hicieran en zonas donde aún con cierta cantidad de ruido no generaran daño porque están alejadas? Estoy pensando en la Costanera Sur, estoy pensando en algunas zonas que no están habitadas. Bueno, Costanera Sur, vos tocaste un punto. Se hacen recitales en Costanera Sur, lo que era la antigua ciudad deportiva de La Boca. Me tocó estar midiendo nivel de ruido en la zona de Puerto Madero, precisamente en puntos que determina la Agencia de Protección Ambiental, y bajó la gente desesperada porque sentía vibraciones. ¿Sí? O sea, hay también que considerar el terreno en el cual se hacen los recitales. Cuando un terreno está cercano al río, que seguramente es relleno, y justamente ha llovido 2 o 3 días antes, se perciben las vibraciones con mayor intensidad. Igual ocurre en River, que también es vox populi, que ha habido gente que se ha quejado, que ha notado vibraciones. En las grandes ciudades, ¿cómo se resuelve el tema de los recitales? En las grandes ciudades se hacen estadios que están acondicionados para no molestar a la gente o están alejados de la ciudad. Lo que vos decías recién, la ciudad está promoviendo la realización de recitales en lo que ahora se llama la ciudad rock, ¿sí? Que es lo que era el antiguo parque Interama. Sin embargo, tengo conocimiento de que hay algunos artistas, incluso algunas productoras, que no quieren ir a esos lugares. Que hay artistas... Billetera mata galán se llama eso, ¿no? Específicamente piden River, claro. O Vélez, o Ferro, por la ubicación, por la comodidad del traslado de la gente, aunque en realidad en la ciudad rock están dadas las condiciones para que la gente vaya allá, para que estacione su auto, pero en fin, son gustos. Ahora, eso demuestra una vez más que en términos generales, en las cuestiones ambientales, siempre suele pesar más el negocio que el daño que provocan. Y voy a la pregunta de alguna manera central de esto que vos señalabas recién. ¿Cuál es el daño a la salud? ¿Por qué es importante discutir acerca del ruido? ¿Por qué resulta una especie de problema ambiental oculto o muy poco difundido, o no tratado, etcétera? ¿Y cuál es el exactamente? ¿Cuál es el daño? Cuando hablamos de la autopista, si en ese momento se hubiera pensado que había que considerar la contaminación acústica, se hubieran tomado los recaudos, se hubiera hecho en otro lado, ¿no es cierto? El daño que produce el ruido a la salud es serio, hay que tenerlo en cuenta y, como vos bien dijiste, hay que conocerlo. Con el tiempo, la exposición al ruido produce pérdida auditiva. Esa pérdida auditiva es irreversible. Todos vamos con tendencia por los años, ¿no es cierto?, que transcurren a perder tanto la vista como la audición por el desgaste, por el envejecimiento. Supuesto. Pero esto le agrega. Pero esto le agrega porque una enfermedad de la tercera edad que se llama presbiacusia, en una ciudad ruidosa, en gente que convive con el ruido, puede adelantarse. En vez de ocurrir a los 65, a partir de los 65, podemos tener presbiacusia a partir de los 40. ¿Sí? Y con eso agravar el problema de la pérdida auditiva de modo tal que a los 60 años, cuando nos hablan, no entendemos lo que nos dicen. Y aparece esa frase de, yo no es que no escuche, lo que pasa que no entiendo. ¿Sí? Esa es la falta de discriminación de las palabras. En vez de escuchar, nos dijeron puerta, escuchamos cuerda. Vamos a agradecerle ahí al muchacho un aporte para la nota. Claro, ahí queda demostrado que esto no fue armado, que es así como se vive. Es así como se vive. Es así como se vive y es así como ese señor desconoce que ese ruido nos está haciendo mal a nosotros, pero también le está haciendo mal a él. La última, vos decías, es así como se vive. La gente muchas veces dice que en las grandes ciudades, y en particular en Buenos Aires, vive mal. ¿Cuánto tiene que ver el ruido con eso? ¿Y cuánto tiene que ver no tener conciencia de que es el ruido lo que provoca el vivir mal? Me encantaría saberlo. Me encantaría saber, porque sabemos el nivel de quejas por el ruido, tanto en la Fiscalía como en la Agencia de Protección Ambiental, la gente que presenta una denuncia por ceremonias en las iglesias, por recitales al aire libre, por el transporte. Pero no hay una estadística que nos diga, primero, cuánta gente está afectada y cuánta gente ha perdido la audición o tiene otros problemas de salud
que van de la mano de la pérdida auditiva, como es la alteración a nivel fisiológico de sistemas tan importantes como el cardiológico, el hormonal, el circulatorio, el digestivo, que todo eso se ve agravado porque el ruido produce estrés. Y el estrés produce la generación de adrenalina. Esa adrenalina es la que nos afecta a los distintos órganos de nuestro cuerpo y muchas veces nos duele la cabeza y decimos, ¿qué pasará? ¿Qué, ¿habré comido algo? No, no comiste, pero no te hizo mal eso. Te hizo mal haber estado en una esquina un cierto tiempo y ese nivel de ruido te afectó seriamente. Muchísimas gracias. No, por favor. La inmensa pregunta que queda después de ver este informe, después de caminar y recorrer las calles de Buenos Aires y darse cuenta que es muy difícil entablar una conversación sencilla entre dos personas en alguna de las esquinas más ruidosas de la ciudad, es ¿por qué si hay leyes, si hay normativas, por qué si se sabe lo que hacer, no se lo hace? Y esta es la gran pregunta para el Estado. ¿A quién protege un Estado? En este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien tiene que velar por la aplicación de la ley de ruido, por la descripción de los mapas de riesgo de ruido y fundamentalmente para mitigar, atenuar o reducir o eliminar directamente las fuentes que provocan este gran contaminante. Y esta es la pregunta que queda latente. ¿Qué hace y qué debe hacer el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para que, por ejemplo, las flotas de colectivos se renueven tal como dice la ley, para que no seamos todos los demás rehenes de las empresas de transporte? ¿Qué hace el Estado Nacional para que esas empresas de transporte que dependen del Estado Nacional en el sentido de que el transporte interurbano todavía tiene relación con él, para poder disminuir esta fuente tremenda de contaminación? En definitiva, como siempre, un problema ambiental no es algo que ocurre y se produce mágicamente. Es algo que se produce porque hay algún interés que se está protegiendo y un Estado que no está protegiendo el interés de la mayoría. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado.